buenas tardes y gracias por haber aguantado hasta aquí, ¿no? Aunque tenía un título extraño la ponencia o la charla, no voy a hablar de mi libro, ¿de acuerdo? Porque veréis que el libro no es el producto. El libro es una herramienta, igual que muchas cosas de las que hago son herramientas, y vengo aquí a proponeros y a ofreceros algunas de ellas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, yo soy el CEO de una empresa que vamos creciendo, somos ahora unos 70 empleados, y lo que sucede es el que, bueno, pues yo tenía a los niños más pequeños, ahora empiezan a ser más grandes, tengo más tiempo, y entonces pues es de esto que te animas y vas haciendo que crezca un poquito. Y realmente nosotros nos dedicamos a construir software. Y para mí, las metodologías ágiles siempre han sido una herramienta, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Es como cuando te dedicas a hacer fachadas y tu herramienta pues son los andamios y resulta que vas a dar conferencias sobre andamios, más que sobre fachadas, ¿no? Para mí, las metodologías ágiles es el catalizador o es una herramienta para que mi vida sea más sencilla, hagamos mejor software y mis clientes estén más contentos y me contraten a hacer más software. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que al principio, pues siendo una empresa de frikis, normalmente, como yo cuento, lo que hacemos es el que en las empresas siempre, el más bueno siempre es el que está más ocupado. Si tú tienes a una persona confiable, si tienes a alguien del departamento de arquitectura, del departamento de desarrollo, y es una persona buena, cuando quieres mandar algo, se lo mandas siempre al que sabes que te lo va a hacer. Por lo tanto, la gente buena siempre está muy ocupada. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba a nosotros? Nosotros, gracias al marketing de contenidos que hemos hecho muchos años, ¿no?, en Adictos al Trabajo, un friki técnico decía, oye, mira, que necesito que esta gente venga a ayudarme porque es que nos hemos quedado atrás y tenemos que avanzar. Y me he tirado muchísimos años, pues que mi cliente era alguien que nos llamaba, él a nosotros, hacíamos unas labores pasivas comerciales, y nosotros le íbamos a ver y le decíamos, oye, para trabajar contigo yo no trabajo de otro modo si no es a través de las metodologías ágiles. Lo que vamos a hacer es que te vamos a ayudar con la gestión de la configuración, vamos a montar las arquitecturas y vamos a trabajar con modelos ágiles. Y si no, no trabajamos para ti, ¿de acuerdo? Entonces, que imponíamos en cierto modo un criterio. Pero claro, cuando empezábamos a trabajar de ese modo, lo que sucedía, otra cosa es la contratación o cómo te contrataban a precio fijo o precio no fijo, que eso es otra guerra, ¿de acuerdo? Normalmente empezábamos siempre a precio fijo haciendo pequeños proyectos, y la gracia está en que cuando conseguíamos que los proyectos empezaran a lucir, conseguíamos unos quick wins, lo que sucedía es que a nivel jerárquico o a nivel de la organización, lo que hacían es el que decían, oye, quiero que nos ayudéis a extender esto a la organización. Y obviamente nos tocó aprender ¿a qué? Pues a subir un poquito y a tener argumentos para contar esto a la gente de la dirección. De lo que va el libro y es la herramienta, es el que yo lo que me he encontrado cuando he ido a las grandes organizaciones es que es bastante difícil convencer a las organizaciones, porque tienen un modelo distinto, mental, distinto al tuyo, de cómo empezar con esto o por qué darte cancha. Porque me ha gustado mucho el esquema del chiquito del Banco Santander donde pintaba, somos una empresa ya, y ha pintado un cuadradito rojo ahí pequeño. Ahora, ¿cómo haces? Cuando has convencido a esa gente para que vayas a más sitios de la organización y tanto el área financiera como el área de recursos humanos, como otras áreas, empiecen a hacerte caso, ¿vale? También nos pasó una cosa que es curiosa y es el que nos empezaron, gracias también al trabajo de muchos de los que estáis aquí, también alguien que hace mucho marketing de contenidos es Garzas, ¿no?, que yo leo su blog de vez en cuando, ¿no?, o Vanessa, lo que publica, o un montón de gente pues que sois relevantes en el sector, ¿no?, que lo que sucede es el que entre todos vamos sumando y lo que sucede es que empezaron a llegarnos clientes de más alto perfil, pues gente que eran CEOs, que eran CIOs, y llegaban un día y te decían, oye Roberto, que es que queremos ser más ágiles. Y hay una confusión buena o favorable para nosotros que ser más ágiles lo asocian al agilismo, ¿no? Entonces, pues está estupendo. Y realmente cuando te tirabas un tiempo hablando con ellos te decían, oye, mira, yo lo que quiero es hacer proyectos más rápidos, salir antes al mercado, ganar más dinero. Y entonces, hablando con ellos, llegué a la conclusión de que realmente nos estaban pidiendo 4 cosas diferentes. La primera cosa que nos pedían es el que las áreas de negocio querían que los departamentos de tecnología hicieran propuestas de proyectos de valor con el conocimiento que tenían y también propuestas de proyectos de futuro. Y hay que diferenciar, y es algo interesante, que son proyectos de pasado y proyectos de futuro, que ahora hablaré de ello. Luego también lo que querían era hacer proyectos más rápido, y para hacer proyectos más rápido, obviamente hay que hacer proyectos más pequeños. También lo que querían era el incorporar lo que veían en otras empresas, que es la hipótesis, y es hacer proyectos pequeños y si va mal, pivotar o tirarlo. Eso de fallar rápido y fallar barato. Y luego también se estaban dando cuenta de que el modelo que teníamos de consultoría en este país, sobre todo pues movido porque muchos CIOs vienen del mundo gerencial, de tal modo que hago un pliego mal definido, lo que hago es que se lo saco al más barato y me lo entregas dentro de 8 meses, no funcionaba. Y lo que querían es integrar la calidad dentro de los procesos, porque cada vez que había un fallo salían en los cuadros, salían en las películas
porque en Twitter, en Facebook decía, pues vaya mierda, pues vaya no sé qué, pues vaya no sé cuánto. Eso, recuperar esa inversión en marketing o levantar esa inversión en marketing con un fallo de calidad es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pues me he dedicado estos últimos meses y Ángel Casao, ¿no?, que me lleva sufriendo, que puedo decir que es probablemente el mejor alumno y profesor que he tenido, porque me ha enseñado él a mí muchas cosas y yo pues a ellos he intentado enseñarle unas cuantas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Me di cuenta de que yo no estoy a la última, ni me interesa demasiado lo último que sale en el mundo del agilismo, francamente, porque yo estoy en el otro mundo, en el mundo en el que me tiro 6 meses, un año, año y pico, y yo personalmente estoy en las cuentas, intentando hacer que las organizaciones cambien, en perfiles intermedios, o en áreas de negocio, o cerca de la dirección de tecnología. Y entonces, como Chris Matt decía en la Keynote este año, que fue grandiosa, decía que entonces existen unos memes y un ciclo de vida de adopción de los memes, y también hablaba de que cuando estás en la novedad se hablan de principios y de valores, pero que claro, que cuando tú ya estás en la experiencia, lo que tienes que es poner en marcha ciertas prácticas, y muchas veces son prácticas instrumentales, que es lo que os voy a contar hoy. Por eso no os voy a contar lo del libro, voy a contar lo del siguiente libro, ¿vale? Entonces, la gracia, el libro que os he regalado no lo voy a vender, está disponible gratis en internet, y como veréis es una herramienta que yo utilizo para que las empresas me hagan un poquito de caso. Entonces, claro, si yo ahora mismo, ¿no?, este es un chiste que vi hace poco que me pareció muy interesante, y es que están pues un yogi, ¿no?, con un conjunto de gente siguiéndole, y otro que cuenta lo mismo con una camisa de fuerza, ¿no? Y le pregunta, oye, si tú y yo contamos lo mismo, ¿por qué yo estoy atado y tú no? Dice, porque yo elijo a quién se lo cuento, ¿no? Entonces, lo que yo me encuentro es el que si yo voy a una organización grande, el problema que tienen es que ellos no tienen nuestro mindset, no tienen nuestro vocabulario, no tienen nuestros memes, y tienes que conseguir que vayan a tu terreno haciéndole que tu lenguaje natural se convierta en el suyo, pero tienes que contárselo desde su perspectiva, no de la tuya. ¿De acuerdo? Entonces tienes que aprender a saber cuál es su vocabulario y tienes que darle argumentos para que incluso ellos mismos evangelicen. Tú tiras cacahuetes, cuentas mensajes, el libro, ¿no? Es un libro sencillo de leer, es un libro cortito que puedes regalar a cientos, y cuando la gente empieza a hablar entre ellos del mismo lenguaje que tú les hablas y se lo cuentan a su dirección, tienes la mitad del terreno ganado. Entonces, una de las cosas que me di cuenta, y que fue un tema interesante, es el que es un proyecto de futuro. Pues es sencillo. Si tú ahora mismo tienes una página web que es una porquería, y de repente coges y la defines, haces un pliego y la entregas dentro de un año, tienes un problema muy grave. Y es que dentro de un año ese proyecto es de pasado, porque tu página web tenía que ser ya así. Entonces es lo que empieza, y lo que cantaba antes Ángel Casao, que es el tema del design thinking. Lo que tienes que empezar es aprender técnicas para trabajar con proyectos de futuro. Entonces, cuando introduces en una organización la diferencia entre proyectos pasado y proyectos de futuro, ya empiezan a ver que tienen que hablar otros términos o que tienen que empezar a adaptar otros términos. Uno de los elementos que es muy importante también para el cambio es el darles figuras o darles dibujos que sean sencillos de interpretar. Porque, claro, tenemos una memoria visual muy grande o muy importante. Pues yo con este dibujito, ¿no?, pues les cuento, mirad, si nosotros definimos un proyecto y lo entregas N meses más tarde, el cliente es cuando empieza a probar más tarde, y lo que sucede es que se va produciendo una entrega escalonada. Si entregamos ágilmente, aunque no acertemos, vamos a obtener un feedback temprano. Pues este dibujo lo entiende casi todo el mundo. Y, como bien contaban antes, si los proyectos los hiciéramos bien, daría casi igual hacerlo ágil que no ágil, con un pequeño matiz. Que aquí me entregarías lo que acordamos hace N meses, y aquí me vas a entregar ágilmente lo que hemos adaptado y lo que necesitas hoy. Y ese matiz para negocio es un matiz realmente importante. Por lo tanto, tienes que empezar a trabajar con el lenguaje de tus clientes y creando memes o imágenes visuales para que te ayuden. También tienes que intentar hacer una cosa, implantando modelos ágiles en grandes corporaciones, y es entender un principio de Sun Tzu, del arte de la guerra. Tú no puedes luchar con un enemigo de espaldas a un acantilado, porque si tú tienes un enemigo de espaldas a un acantilado, ¿qué es lo que va a hacer? Luchar hasta la muerte contra ti. Entonces, lo que tienes que intentar es dejarles espacio. Si tú tienes a un montón de gente que son gerentes, que se han sacado una certificación en el PMI hace muy poquito y que tienen un mindset tradicional, si tú les dices que ahora que no tienen espacio dentro de los modelos ágiles, ¿qué va a suceder? Pues antes de empezar, te van a intentar rechazar los modelos ágiles. Entonces, yo lo que les digo, vamos a ver, mirad, nosotros ahora mismo tenemos que definir proyectos de futuro, pues con Design Thinking u otros métodos podemos definir la solución o conceptualizarla. Luego, si definimos esos proyectos en base a historias, priorizamos las historias por valor a negocio, tenemos un pliego, por lo menos, escrito de tal modo que luego se puede ejecutar Agile o Unagile. Esto es una cascada,
Y esto, entre comillas, es una porquería igual, ¿de acuerdo? Pero es una porquería ya con sabores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya entonces fuerzas a que la formación, ¿no?, lo que haga es el que condicione que los proyectos que estás definiendo los definas como luego el mindset te va a permitir trabajar ágilmente. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, yo les explico a los clientes que realmente podemos empezar a ir construyendo un modelo mixto. Obviamente, los directores de proyecto quieren su espacio. Imaginar, si yo voy en una gran empresa a definir una iniciativa estratégica, habrá una fase en la que habrá que hacer el design thinking, habrá que conceptualizar el proyecto, habrá que ejecutarlo, habrá que desplegarlo, habrá que formar a la red comercial, por ejemplo, y habrá que ponerlo en marcha y luego iterar en las siguientes fases. Entonces, le das espacio para que un director de proyecto sea el que coordine con su GAN de toda la vida, si quieres, lo que estamos haciendo. Y luego, dentro de lo que es la parte de conceptualización y la parte de ejecución, puedes dejar un espacio para que los proyectos se empiecen a ejecutar ágilmente. De hecho, incluso si les hablas de que en fases tempranas puedes encontrar chores o acompañamientos y puedes empezar, ¿no?, a realizar labores técnicas para adelantar el proyecto, te lo empiezan a comprar y ya vas creando el giro para que el agilismo se vaya subiendo y se vaya trasladando dentro de la organización. Entonces, lo que os decía, no luches con enemigos de espaldas a un acantilado, sino deja espacio para que los modelos clásicos y los modelos tradicionales puedan funcionar. Alguien muy purista te dirá, no, es que hay que hacerlo desde el principio, hay que crear ese mindset y hay que transformar la organización. Bueno, se puede hacer de muchos modos y yo creo que este funciona bastante bien. Si yo a medida que estoy con las áreas técnicas, definiendo el proyecto, empezando a ejecutar de un modo agile, aunque sean partes estructurales, voy formando a la dirección, regalando libros y evangelizando, sin darse cuenta, cuando llevas un tiempo trabajando, están cambiando su mindset al mindset real que deberías tener. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, estamos hablando de que un proyecto se define con design thinking o no, el pliego o el documento, porque al fin y al cabo en las grandes organizaciones tiene que haber un hito en el que te aprueban el proyecto, se define como historias de usuario, y lo que haces es que luego, lo lógico es que no definas todas las historias de usuario, sino que empieces a ejecutar ágilmente, ¿vale? Pero bueno, eso es un deseable. En algunos proyectos empezarán a hacerlo así, y en otros estás generando el espacio para que en un futuro pueda ser así. Entonces yo me he inventado un sistema, ¿no?, o un meme nuevo, que se llama las oficinas de historia de usuario. Y mirad qué chorrada, ¿vale? Vamos a ver, ¿no? Es decir, para tener en cuenta que las cosas te las tiene que comprar un financiero, te las tiene que comprar un directivo, ¿no? Y hay cosas que se venden con facilidad. Igual que están acostumbrados a comprar una PMO o una oficina de proyecto, una oficina de historia de usuario no suena tan raro, ¿no? ¿Y en qué consiste? Vamos a ver. Tú imagínate que ahora mismo tienes a un product owner. Y claro, yo hablaba con Ángel Casado, ¿no? Y claro, es que, como yo digo, es que él es un listo, ¿no? Porque es un tío que sabe de tecnología, que ha sido jefe de proyecto, que ha aprendido agilismo y que entonces cubre todo el abanico, ¿de acuerdo? Y además que tiene ganas de aprender. Pero, ¿ese es el perfil que nos encontramos normalmente en una organización? No. El problema es que tenemos normalmente un perfil del product owner que lo que tiene es, que no es un product owner, que es un dueño de producto tradicional, y el dueño de producto tradicional tiene ya unos productos que están funcionando y tiene unos objetivos comerciales. Entonces, tú ahora mismo le dices que tiene que empezar a detallar un proyecto en base a historias y que tiene que darse una currada. Y os voy a contar el proceso sistemático que cuento yo para definir un proyecto en base a historias. Porque claro, a la gente tradicional le tienes que decir cuál es el proceso, porque si no se pierde. Entonces yo digo, mira, para definir un proyecto en base a historias, lo primero que tenemos que hacer, bueno, los pasos son estos. Definimos un objetivo del proyecto para no perdernos, identificamos unos actores, pintamos un diagrama de procesos, hacemos un user story mapping, podamos, priorizamos, hacemos una estimación, descomponemos y detallamos, ¿vale? Voy a contar cómo hacemos esto. De tal modo que, si os fijáis, el meme Oficina de Historias de Usuario lo que hace es que acompaña a un product owner o una persona de la Oficina de Historias de Usuario, se va con el product owner para que el product owner no tenga un folio en blanco. Para, a medida que tú le estás formando y estás dando cursos de formación, claro, tú le das un curso de formación y el aprovechamiento de un curso de formación es de un 20%. Si yo le doy un curso y le digo, ahora, cógete un proyecto y haz todo lo que hay que hacer para definir un proyecto en base a historias. O sea, poquito a poco, o sea, completo, con una dinámica clásica. Él te dice, mañana, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces, una persona va y le hace el trabajo sucio. Hacemos de secretarios. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Mirad, yo lo que he encontrado en la fase de Design Thinking es que cuando tú montas un equipo, normalmente para que funcione bien un proyecto, para que funcione bien una definición de proyecto,
entre el usuario de negocio, el product owner, la gente de soporte y la gente de operaciones son los tres que de verdad saben cómo funciona un proyecto, es decir, el que lo define, el que lo opera en el día a día y el que lo sufre cuando el cliente está cabreado. Más alguien de tecnología que obviamente de un modo temprano tiene que participar para ofrecer la mejor solución a las necesidades. Eso es lo que llamamos un impact team, un core team o lo que quieras. Pero tú imagínate que te has tirado N semanas pensando, abriendo el ámbito, las posibilidades de un proyecto estratégico. Cuando tú llegas ahora y esto lo tienes que escribir en un papel, a cada persona que le preguntas entiende una cosa distinta en el proyecto. ¿Vale? Entonces, yo lo que les digo, muy bien, vamos a hacer una cosa. Lo primero, antes de empezar, es que vamos a definir unos objetivos. ¿Cuál es el objetivo del proyecto y cuál es el KPI, o cuál es el indicador numérico que garantiza que cubrimos ese objetivo? Pues, por ejemplo, oye, vamos a montar una nueva iniciativa y vamos a intentar conseguir 1000 clientes el primer mes. Bueno, vale, pues ya tenemos el objetivo y tenemos el KPI. Sobre todo para que cuando consigamos un montón de historias, podamos mapear si esas historias están alineadas con el objetivo. ¿Vale? Lo segundo que hacemos es el que, yo le digo, mira, si vamos a hacer un proyecto digital, vamos a descomponer un problema grande en 7 problemas pequeños. Vamos a ver si hay que construir una solución, vamos a imaginarnos que ya está construida. Ya está construida la solución y la vamos a componer en 7 usuarios. El usuario anónimo, el registrado, el operador, el supervisor, soporte, administrador y sistemas. Y vamos a ver cuáles son las historias de cada usuario. Y cuando te pones a hacer eso, ¿no? ¿Vale? Claro, al principio, pues definir las historias de usuarios es complicado. ¿Por qué? Porque no tienen claro el proceso como tal. Entonces yo les digo que con esos actores definimos el proceso visualmente y vamos a pintar o tener a partir de ahora un mapa de procesos desde que el cliente te encuentra, le capturas, le empiezas a vender, se te cabrea y se te va. ¿De acuerdo? Eso que llamamos el user journey. De tal modo que pintas un diagrama de procesos y entonces es mucho más fácil sacar el mapa de historias a partir de un diagrama de procesos que hacerlo conceptualmente. ¿Qué es lo que pasa? Si tú ahora mismo estamos hablando de que un product owner tiene muchas cosas que hacer, tiene una formación limitada, le dices que por favor, después de varias semanas hablando de un proyecto estratégico, te define un objetivo, te pinta el diagrama de procesos con el user journey, también tenemos que decirle que por favor, si el proceso ya está funcionando, nos diga cuáles son las frustraciones y por qué se cabrea un cliente, y lo que hacemos es el que no vayamos a reproducir en el nuevo sistema los cabreos que ya tienen en el sistema actual. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer un mapa de frustraciones para intentar que, vamos a ver, si yo estoy ahora mismo sacándome el billete en Renfe, y hago un nuevo portal, que no vaya a construir un nuevo portal que tenga los mismos fallos y que cabre igual al usuario, a que parecería razonable, ¿no? Bueno, cuando tenemos eso, hacemos un user history mapping, y entonces, como veis, es muy fácil definir las calles si ponemos simplemente los actores. Entonces, la gracia que tendría es el que yo les digo que dentro de la metodología Agile, que me he inventado yo y que es mentira, ¿de acuerdo? Es decir, y lo reconozco, le digo que lo que hay que hacer es que hay que podar 1/3 de las historias. Porque claro, si se han puesto a hablar varias personas, empiezan con lo que se llaman los pollaques, ¿no? Pues ya que estamos, vamos a meter esto, vamos a meter esto, vamos a meter esto, pero si tú le dices a la gente que dentro de la oficina de historias lo que hay que hacer es podar 1/3 de las historias, la gente te hace caso, ¿de acuerdo? Es curioso, ¿no? Esto es como, hay un sesgo de estos de autoridad, que si tú te pones una bata, vas por la calle y le dices a una persona, coja este electroestimulador y de un electrosoca la gente lo hace, ¿no? Pues si tú le dices que dentro del modelo o la metodología que has definido hay que podar 1/3 de las historias no prioritarias, creedme que los usuarios de negocio, el product owner, quita historias, ¿vale? Porque hemos dicho que el objetivo es hacer proyectos más pequeños para, como decía también Ángel antes, tener un producto mínimo viable y que nos permita fallar rápido y fallar barato. ¿Qué es lo que pasa? De tal modo que de algún modo les enseñas cómo conceptualizar las historias. Pero claro, lo que me pasa es el que yo voy ahora mismo con un equipo, hacemos el user story mapping, yo les asisto y lo ayudo a hacerlo, hablamos de un montón de cosas y ¿sabéis cuándo se acaba la reunión quién escribe todo esto? Ni Blas, yo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es el que a partir del user story mapping ya podado, lo que hago es el que con una plantilla estándar, en una herramienta, póngase un Jira más un Confluence o lo que quieras, lo que hacemos es que creamos el primer esqueleto de historias. Y entonces un product owner se encuentra que le has ayudado a definir con pasos muy concretos cómo se define un proyecto, le has construido el primer esqueleto y ellos ya tienen solamente que opinar sobre lo que has escrito. Entonces es relativamente sencillo que ya a partir de ahí el core team o el equipo que está trabajando pueda aportar funcionalidad, ¿vale? De tal modo que, claro, el proyecto normalmente sigue siendo muy grande. Y hay historias o hay elementos que son muy grandes, historias épicas. Entonces, lo siguiente que hacemos es definir que las historias más grandes, y hacemos algo tan sencillo como decir, oye, vamos a ver, como tenemos un core team y tenemos el área de tecnología, quiero que tecnología me diga
qué es la historia más grande y cuál es la historia más pequeña. Y ponemos los POSIT que ya tenemos, ¿no?, en una pared. Estos son más grandes y estos más pequeños. Yo te estoy diciendo que estimemos cuánto puede tardar en hacer cada uno, pero sí que es relativamente sencillo, ¿no?, por tallas, saber si esto es muy grande o si esto es muy pequeño, ¿no? Y si luego al Product Owner le dices, oye, ya tenemos una primera fila en la que decimos lo que es grande y pequeño, ahora vamos a decir lo que aporta valor y lo que no aporta valor. Entonces, si os fijáis, tenemos una matriz muy sencilla, lo que es pequeño y lo que es grande, y lo que no aporta valor y lo que aporta valor. Entonces, lo que es muy grande y no aporta valor, ¿qué hay que hacer? Quitarlo, ¿no? Y lo que aporta valor y es muy grande, a lo mejor hay que simplificarlo. ¿De acuerdo? De tal modo que si le vas guiando poco a poco, lo que vas consiguiendo es que vayan avanzando. Por lo tanto, a través de la oficina de historias de usuario, tú les guías en un proceso controlable, que ya sabemos todos que obviamente podía haber muchos modos de hacerlo. Lo que consigues es un mapa de historias, un user story mapping que esté podado, y luego lo que consigues a partir de eso es que con las historias que quedan hay que detallarlas. Y como bien han contado antes, ¿no?, es decir, Carmen lo ha contado antes, es que las historias tienen tres elementos, las tres Cs: Car, Conversation, Confirmation. Tú podéis hacer una cosa muy sencilla. Si yo tengo historias, las puedo definir con un diagrama de secuencia, con un diagrama de pantallas cada una de ellas, cosa que se quedarían muy contentos los equipos técnicos para ser concretos. Y también podemos hacer una cosa, definir los casos de prueba a partir de una plantilla. Y yo les sugiero una plantilla. Esta plantilla, por ejemplo, lo que les define es, vamos a ver, cada vez que tengas una historia tienes que definir por lo menos tres casos. Uno de éxito, uno de fracaso y uno de fallo operativo. Por ejemplo, si el caso es de éxito, yo quiero comprar un libro en una tienda. Pues entro, busco el libro, lo compro y todo va bien. Uno de fracaso, yo quiero buscar un libro, comprar en una tienda y no está, ¿de acuerdo? O no hay stock. Y uno de fallo operativo. Oye, resulta que yo compro un libro en la tienda, lo compro, lo pago y me pasan 2 veces el cargo. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Sobre todo porque se nos olvida siempre el soporte y que estos problemas se producen en producción. ¿Vale? Entonces lo que consigues es que los usuarios piensen. Entonces voy a recapacitar. Una persona se va con un product owner poco formado que tiene una visión demasiado amplia del proyecto junto con el resto del equipo y le ayuda a definir el User Story Mapping, le ayudas a podarlo, sobre lo que has escrito escribes el esqueleto y sobre una plantilla le obligas a que defina el mapa de secuencia de pantallas y que por cada una de ellas te defina estos casos de prueba. ¿Vale? ¿Eso qué creéis? ¿Que es mucho curro o poco? Y hemos dicho que el Product Owner tiene mucho trabajo, tiene poca formación y se va a prestar poco a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, la gracia está en el que a él le miden por otra cosa. Y yo lo que estoy viendo realmente dentro de las implantaciones de modelos ágiles es que el fallo está aquí. ¿Vale? ¿Qué es la gracia que tiene? También nos encontramos con otro problema, y es que, claro, si te vas a una organización grande te dicen, vale, pero un proyecto no es un proyectito que desarrollen 5 personas, 8 o 10. Si en un proyecto hay 100 personas. Es más, yo estoy en organizaciones donde tienen un portfolio de proyectos solamente estratégicos, por ejemplo, de 15. Y te dicen, oye, ¿ahora cómo empezamos a pintar esto? ¿Cómo empezamos a gobernar proyectos que son muchos en paralelo y al mismo tiempo lo que nos sucede es que son muy grandes? Obviamente hay una cosa que es evidente, y es el que por muchos modelos que haya de SAFe y vaya muchos modelos de otra cosa, yo creo que, y esto lo decía muy bien Jerónimo Palacios, ¿no?, y es el que cuando tú hagas un proyecto en Agile, asegúrate que un equipo funciona bien y luego lo trasladas a más. Vamos a intentar que un equipo funcione correctamente y luego lo trasladamos a más. Y aunque el equipo sea muy grande o haya varios equipos o haya un framework escalado que puedas utilizar, primero tenemos que empezar por un sitio y luego elevar las prácticas. Y pasa igual a la hora de visualizar los proyectos. Yo, por ejemplo, me encuentro en iniciativas estratégicas, imagínate, hay una iniciativa estratégica que quiere cambiar la ficha de los datos de un cliente para venderle más, para CRM. Pues esto afecta a la aplicación móvil y la aplicación web. De repente quieres vender más productos, esto afecta a la aplicación móvil y la aplicación web. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Tenemos que empezar a visualizar las iniciativas que afectan a los sistemas existentes, que a su vez afectan a los sistemas subyacentes. ¿De acuerdo? La primera iniciativa afecta a un par de canales, y esos canales afectan a un montón de transacciones que están por debajo. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es, esa oficina de historias de usuario, lo que hace es que ayuda a definir los proyectos estratégicos, y lo que también empieza a hacer es que empieza a visualizar las dependencias que hay entre iniciativas y componentes. Una vez que empiezas a hacer eso y empiezan a visualizar los mapas, se empieza a ver las dependencias técnicas que hay y las dependencias temporales.
Y cuando se empiezan a visualizar los proyectos, se empieza por lo menos a ver el valor que ofrecen estas oficinas de historias de usuario. ¿Vale? Bueno, con esto no voy a dar mucho la brasa y voy a contar mucho más, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Bueno, a lo mejor me voy un poco más, ¿no? Lo que voy a decir es que hay un dicho que dice que llega un momento en el que tenéis que dejar de leer y empezar a escribir. ¿De acuerdo? Nosotros pues tenemos las metodologías ágiles como Scrum o los Nexus de escalado, los frameworks de escalado como Nexus, como Safe y demás. Está muy bien y unos americanos, unos ingleses lo han inventado, está estupendo, ¿de acuerdo? Pero no significa que nosotros no podamos inventar cosas o que no podamos inventar memes instrumentales que nos puedan valer para, en el mercado en el que estamos y con la problemática que vivimos en el día a día, ayudar a que se puedan implementar nuevas cosas. Y yo creo que ya os digo que esto lo tenemos en marcha ya en 2 organizaciones y es un meme, creo que es fácil de vender, que se ve exactamente el trabajo puntual que hay que hacer y que además es fácil, yo creo que de implementar y convencer a la gente de que lo utilice. Y aquí, si queréis, dejo mi charla.